ocho mujeres que venimos de distintas disciplinas, como la abogacía, el teatro, la filosofía, bueno, las letras, la edición. Nuestro proyecto es, como le decía recién a Marcela, es estar siempre con un pie adentro y un pie afuera de la Matrix, y creo que Almudena nos representa en ese sentido ampliamente. Tenemos también la presencia de nuestras autoras aquí acompañándola. Está Julia Coria, Melina Pogorelski, Adriana Riva. Bueno, estamos súper agradecidos con la presencia de todos ustedes y de cada uno de ustedes y de cada una. Y simplemente decirles gracias y que lo disfruten y que puedan conocer a Almudena y que puedan poder, sí, oír la reverberancia, ¿no?, de la acústica. Así que gracias y bueno, deseo entonces la palabra a los chicos que disfruten de su poética, de su arte. Gracias. Bueno, voy a empezar yo. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. De hecho, muchísima gente, lo cual es genial. Buenos Aires siempre es una ciudad que ama los libros, pese a todo, pero siempre termina demostrándolo de vuelta, ¿no?, cada día. Y bueno, hoy es una de esas ocasiones. Recién con lo que decía Leila del nombre, yo pensaba hasta ahora que la mejor presentación era la de John Ford diciendo soy John Ford y hago westerns. Pero después de esto la pienso que directamente es soy John Ford. Porque qué lindo que solamente con solo decir el nombre ya sepa todo. Para mí es un orgullo estar acá. De hecho, con Almudena nos conocimos en persona recién y me preguntó, ¿no?, con esa duda que todos los autores tenemos, tipo, ¿te gustó el libro? ¿No? Yo hasta ahora no le he dicho nada y yo, oh dear, si tan solo supiera lo mucho que me encantó el libro, porque no siempre pasa, ¿no? A veces pasa. Vos te esperás decirle hasta último momento. Sí, dado que estamos en esta situación formal, ¿no?, de poder decirlo, bueno, digámoslo bien. Porque no siempre pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no?, uno tiene amigos, ¿no?, y esos amigos te piden, ¿no?, a uno que presente un libro, bueno, y uno se lo pone al hombro, pero en este caso es el libro que lo lleva a uno, ¿eh? Como le fue la voz de App, ¿no? Bueno, no me tuve que esforzar nada, no les estoy mintiendo, así que para mí es una gran alegría y al mismo tiempo es una forma de romper con prejuicios, de alguna manera prejuicios propios, que tienen que ver con la relación entre Argentina y España a nivel literario. Y voy a hablar en impersonal, pero estoy hablando de mí. Tengo la sensación de que a nivel literario las relaciones quedaron anquilosadas, ¿no? En parte por Borges, ¿no? Borges era un hispanófobo, ¿no?, recalcitrante, ¿no?, en lo que se refiere a su siglo, ¿no?, pero en realidad odiaba el siglo XX, digámoslo así. Y le tocó convivir con toda la inmigración, ¿no?, española,
que había venido con la guerra civil, que fue lo que permitió toda esa avanzada de editores, ¿no?, que construyó a Buenos Aires como la gran capital del libro en castellano, junto con México, en el siglo XX. Y claro, no, llegaron tantos, ¿no?, que no necesariamente eran buenos, ¿no?, pero se editaban entre ellos por esta cuestión de la comunidad. Y entonces, de alguna manera, a partir de entonces, ¿no?, quedó como en Argentina, ¿no?, a mi parecer, como cierta idea de lustre perdido, ¿no?, estamos hablando, ¿no?, del siglo de oro, ¿no?, esa metáfora tan acuñada, y la sensación, ¿no?, que quedó mucho tiempo es, bueno, lo que vinieron después, ¿no? Entonces uno le pregunta a alguien sobre la narrativa española hoy, y la mayoría de los autores, ¿no?, piensa, no sé, en Pérez Galdós, ¿no?, esos autores jóvenes. Y tengo la sensación de que Argentina y España los separa más que un océano a nivel literario, ¿no? Hay algo, como cierta reticencia de ambas partes, ¿no?, que lo único que llega es precisamente lo que se impone a nivel industria editorial. Entonces, ¿qué termina pasando en Argentina? Llegan los popes, ¿no? Y fíjense, son los popes, no las momes, ¿no? Y por supuesto hay un par de autores, quiero decir muchos, no, me corrijo, hay un par de autores que admiro muchísimo, ¿no?, como Javier Cercas, pero lo cierto es que esa idea está tan desactualizada de lo que se escribe hoy en España, que en realidad la respuesta es: no sé lo que se escribe hoy en España. Y sobre todo, ¿qué escriben los jóvenes, ¿no? ¿Qué escriben las nuevas generaciones? Porque toda nueva generación se cree siempre la más capanga, ¿no? Yo que escribo, ¿no?, digo, bien, bueno, yo estoy haciendo algo, ¿no?, soy un copado, ¿no? Pero de alguna manera es como que eso lo restringimos a Latinoamérica, ¿no? Yo conozco a mis colegas latinoamericanos y los admiro muchísimo, entonces últimamente, ¿no?, me ha tocado ir a ferias y esas cosas y yo, bien, viva Latinoamérica, ¿no?, que es muy sincero, pero ¿por qué digo Latinoamérica, ¿no? Precisamente por esta cordillera de los Andes atlántica que nos impide directamente conocer qué es lo que está sucediendo hoy en España. Entonces, ¿cómo se puede transformar esto? De la misma manera que se transforma en Argentina, ¿no?, como en el caso, bueno, por supuesto en este caso no hace falta traducción, ¿no?, pero mediante programas, ¿no?, como el que trajo Almudena hoy a Buenos Aires, en lo que se refiere a traducción como el Proyecto Sur, que es el que permite, ¿no?, a autores argentinos ser traducidos al exterior. Es decir, toda una serie de programas culturales, tanto privados como públicos, ¿no?, que animen a eso. Por eso me parece doblemente valiente lo que hicieron las editoras Dodelia, porque es difícil jugársela así, por un autor. Además uno piensa, ¿no?, tuvieron que comprar los derechos, ¿no? Ni hablar de tener que pagar el papel, ¿no? Eso ya basta para hacer dudar al más valiente. Entonces creo que eso hay que reconocerlo, ¿no?, en este caso doblemente. Y con respecto entonces a esta pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué están escribiendo ahora en España? ¿No? Una idea desactualizada, evidentemente, es que es a partir de lo que llegaba, lo que llega a Argentina, bueno, algo bien realista, ¿no? Cuando a nivel general, pensando en la literatura joven latinoamericana, si hay algo que predomina es el fantástico. Mientras que en España, ¿no?, lo que yo veía siempre desactualizado, esto es como las estrellas, ¿no? Nos llegaban con años luz, ¿no?, de demora. Entonces, a mí lo que me llegaba, y lo estaba hablando, ¿no?, estos días con otros colegas, ¿no?, es esta separación, ¿no?, mucho realismo, y los autores que sí trabajan con el fantástico, como trabajamos muchos,
no mezclándolo, sino muchas veces en el gueto del fantástico, sin salir, bien encasillados, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, pero nunca pasó en Argentina, donde si yo les digo que nombren a un autor del canon, Borges, Bioy, Pino Campo, etc., Cortázar, Marechal, todos siempre con esa pata fantástica. Y bueno, me toca leer a Almudena, a la que ya conocía porque mi mujer le había escrito gracias a las redes sociales, recién decía, los libros unen a la gente, las redes sociales, bueno, iba a decir también lo mismo, no puede dudar ahora de qué es lo que hacen las redes sociales, pero en parte permiten conocer cosas que de otra manera serían imposibles. De hecho traje la captura de pantalla para mostrar a Almudena, mi mujer preguntándole en enero, ¿cómo hago para conseguir tus libros? Así que gracias a eso yo terminé en contacto en las redes. Entonces cuando las chicas de Odelia me escriben y me dicen, ¿te gustaría? Yo, sí. Bueno, ya sabía, ya estaba en la pista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que escriben? Bueno, yo pensando en esta dicotomía realismo fantástico, lo primero que encuentro es que lo que me sorprende es que precisamente supera esa dicotomía por completo, porque la supera por encima, como decía Marechal, del laberinto se sale por arriba, y lo que hay es una mezcla de géneros total, en el que se mezcla la confesión, digamos, el texto confesionario, que uno identifica con la primera persona, extremadamente sincero, al punto que uno se pregunta, ¿esto será una ficción del yo? Y de pronto irrumpe el elemento sobrenatural, con mucha naturalidad, si valga el oxímoron, pero también el romance, la distopía, y todos esos elementos hacen sistema. No están por separado. Esto es como la magia del cocinero, uno ve todos los ingredientes, y después, o al revés, primero probó el plato, y después va con todos los ingredientes y dice, bueno, yo voy a hacer algo así, y bueno, los ingredientes no son la totalidad. Y acá funcionan como totalidad. Una influencia, sospecho, del cuento italiano, Lino Buzzati, Calvino, Felisberto Hernández, digamos, es uruguayo, pero pongámoslo, como estas provincias anexas al Río de la Plata, como Italia. Y si tengo que definir entonces estos cuentos, si ya no los puedo definir precisamente porque se me escapan, en realidad no se me escapan, se me adhieren, pienso que son los cuentos de lo inesperado. Pero el inesperado no como el cuento extraño, este cuento que está ligado a lo siniestro, en palabras de Freud, sino lo inesperado en otro sentido, lo inesperado que termina siendo encantador, carismático. Y esto uno lo puede ver en todo sentido, en las tramas de los cuentos, en las mismas frases. A mí lo que me pasa, lo que me suele pasar bastante seguido, es que, digamos, es mi oficio, es mi deber saberlo, me doy cuenta hacia dónde va un texto. Uno lo empieza a leer, y esto va a seguir para acá, y efectivamente eso pasa. Y lo que me pasa todo el tiempo, con todos los cuentos, son 10 cuentos, Lo que me pasa con 10 cuentos, que no es fácil mantener esto durante 10 cuentos, es que todo el tiempo había fintas, como dices en el deporte, cuando, gambetas, Siempre el cuento giraba a ser inesperado, a veces en el interior de la misma frase. Entonces, uno está leyendo, yo me marqué varias, tengo el libro bien marcado. Entonces dice, por ejemplo, como para mostrar esto en el interior de la frase, y me dejaba una marca, es una situación, una profesora de piano, la alumna, me dejaba una marca cuando me apretaba fuerte la mano, una marca de oro. Claro, porque la profesora tiene un anillo de oro puesto, pero la frase gira, hasta que la marca es de oro,
O piensa que tienes un pájaro dormido en el hueco invisible de tu mano. Es decir, digamos, ya son giros, ¿no?, dentro del lenguaje, ¿no?, que uno no estaba esperando. Pero esto pasa también a nivel trama. A veces pasa en el inicio, ¿no? Por ejemplo, y les pido que cierren los ojos, ¿no?, para explicarlo. Un ciego nadando en el interior de una piscina olvidada. ¿No? Ya esa imagen, ¿no?, el cuento comienza, un párrafo, póngale que están al final de la primera página, ¿no?, 3 párrafos, y iba por un lugar y de pronto aparece esa imagen, ¿no?, que al estar en el inicio es la que propulsa el cuento. Ya el cuento viró a otro lugar que yo definitivamente no era el que creía que podía llegar a ir. En otros casos están a la mitad, entonces estamos con una pareja de ancianos y de pronto aparece un teleférico que recorre no solo la ciudad, sino las ciudades. Es decir, ya no un teleférico como los que conocemos, sino otra clase de teleférico. O de pronto aparece un vendedor de plantas carnívoras, ¿no? Entonces, fíjense, esto ya no tiene que ver con el fantástico. De hecho, ni siquiera estoy spoileando nada de todos los cuentos, digamos. Porque en algunos casos están, digamos, creciendo de alguna manera a la sombra del texto. Y en otros casos están al final, como cuando aparece un boomerang, ¿no? Estamos leyendo el cuento, va por este lado, y la protagonista entra en una casa y compra un boomerang. Y el final del cuento es sobre el boomerang. A eso me refiero. Hay ese inesperado, ¿no?, que todo el tiempo nos está dejando pasmados. Sangre en las teclas. Un hombre muerto por comer perfume de flujo vaginal. Una miga de pan, la arena dorada de los insectos. Y al mismo tiempo, yo digo, son desopilantes, ¿no? Uno se ríe mucho con los cuentos. Pero al mismo tiempo, no son ridículos. Son muy serios. Uno se ríe, pero está hecho con cara de póker, ¿no? Con la cara de la seriedad, ¿no?, del que está apostando. Y eso me hizo recordar una frase que le dice el comediante Greg Daniels al actor John Krasinski. En realidad, esto lo dice Krasinski en torno a una película de terror, excelente película de terror, A Quiet Place, pero ya es muy interesante porque está citando para explicar cómo hacer una película de terror citando a un cómico, ¿no?, hablándole de comedia. Y eso, digamos, también nos sirve a nosotros con esto de lo inesperado. Y le dice: tu trabajo no es decir estas líneas con gracia. Tu trabajo es decir estas líneas. Si la gente las encuentra graciosas, allá ellos. Vos solo decidas con honestidad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, todes, todos. Bueno, a mí me pasó algo parecido, que recibí el libro y dije, a ver, ¿qué será? ¿Con qué me encontraré? Y la verdad me sorprendió un montón, me encantó. Yo se lo dije desde, le mandé un mensaje, así ansiosa como soy, me encantó el libro, porque la verdad tiene mucha frescura y una fluidez que te va llevando a lo largo de todos los relatos. Esto que mencionaba Martín del asombro, ¿no? Que es un asombro casi como una Alicia a través del espejo, pensaba, que se va metiendo y va abriendo ventanas, y también cómo construye los personajes, muchas de ellas son mujeres, y me pareció muy interesante esto de que todas comparten algo y es de alguna manera estar fuera de eje, como que no terminan de amoldarse a lo que el mundo espera de ellas. Y también sucede en la infancia, ¿no? En estas niñas que no saben cómo acomodarse y dónde situarse, y ahí es donde se mezcla también mucho, por un lado, una cuestión de desamparo, de sinsentido y de angustia, pero al mismo tiempo mucho humor.
y algo muy lúdico que tenés también en la prosa. Me hacía pensar en la escritura automática, ¿no? Que te va llevando una frase, parece que te lleva a la siguiente, y entonces como lector también eso se disfruta mucho, porque uno entra en un universo y es como ir con una canoa y dejarse llevar por ese río. Y voy a ver mi machete, porque ya entendí todo lo que... Bueno, no, volviendo a esto de las mujeres del libro, que me parece un punto muy importante, que también quería charlar con vos. Ahora quiero hacerle algunas preguntas para que nos cuente cómo fue el proceso. Y esto en uno de los cuentos hay una mujer que casi en un estado de desesperación en el crucero encuentra una actriz famosa y le pregunta, le dice, por favor enséñame a fingirlo todo. Como esta cuestión de no saber cómo vivir. Me parece que si algo une a los personajes del libro es que son marginales de alguna manera. Y de pronto tenemos una nena que está internada y para salvarse del sistema hospitalario y de ese encierro empieza a estudiar a los animales y ella se siente comprendida solo por los animales. Y después cuando sale se hace amiga de una señora, que es como un misterio esa señora, y se ponen a observar también. Y entonces entre las dos terminan de este lado de la jaula generando, como no nos une el amor sino el espanto, bueno, una amistad basada en esa sensación de estar fuera del mundo, ¿no? Y después otro cuento que me encantó fue el de la madre que escapa con los hijos en la camioneta, escapando de la muerte del marido y no sabe a dónde va, y también como esta idea de la familia como un secuestro, que me pareció súper potente, que la niña en un momento, ahí lo marcara, voy a leer un fragmentito, porque la madre lo lleva y no se sabe cuándo termina el viaje, ni hacia dónde, ni cómo. Y esta idea de la familia no como un lugar de contención y crecimiento, sino como de encierro, asfixia y falta de libertad. Y la adulta, que es la que se supone que va a cuidar y a dar seguridad, en realidad es la que más perdida está. Después otro que me encantó es el de la estudiante de filosofía, una mujer filósofa que tiene un montón de títulos, pero no tiene trabajo, se acaba de separar. Y de pronto sucede algo, esto que él decía, inesperado, ¿no? Se va a recolectar basura espacial, una suerte de astronauta, pero de astronauta border y patética. Y lo peor de todo es que la olvidan ahí porque hay crisis y ya no hay presupuesto y se la olvidan volando en el espacio. Me encantó ese cuento, me hizo también acordar al tema de David Bowie. Ahí estaba buenísimo. Sí. Y otro tema también que me pareció muy bueno, después un personaje que se dedica a analizar las lágrimas, ¿no? Como todos son detalles tan particulares, eso, como una mirada muy afilada y muy particular y una búsqueda en el lenguaje, que no es solamente el contenido, sino la manera de decir. Y esta idea de que los mismos personajes van tratando de buscar, como de buscar un sentido o una guía o algo, y la mayoría de las veces no existe, pero también me daba la sensación en la escritura, ¿no? Esto que dice Clarice Lispector de escribo para entender. Como uno va leyendo los relatos de Almudena y hay como una cuestión con los personajes, al menos yo lo sentí muy hermanados y hermanadas por esto de, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este mundo raro? Y pasa de todo, pero porque también si uno mira, creo que por eso el punto de vista que tiene cada cuento es muy valioso, porque si uno mira de una manera torcida, todo puede volverse extraño. Y acá en esto de lo fantástico con lo realista y cómo también se van mezclando los géneros, ¿no? Como es difícil de clasificar el libro y eso me parece algo muy bueno porque permite abrir.
Y el tiempo también es otra cuestión que me pareció muy interesante. Hay una especie de tiempo paralelo a lo largo de todo el libro. Uno está situado en un tiempo y espacio que podría ser cualquiera. Y mismo en la manera de narrar, en la estructura que tienen. Entonces te sumerges como cuando ves una película o de ciencia ficción o una película vieja en blanco y negro y decís gracias, gracias por permitirme salir de esta realidad por un rato. Y bueno, después marqué algunas cositas, por ejemplo, ¿no? Porque también algo que me encanta es que en cada cuento hay microrrelatos, parrafitos que son en sí mismos tienen un sentido y una sonoridad también muy buena. Por ejemplo, del cuento que les contaba de la chica que digamos, se hace amiga de los animales, y dice: me asaltaba la idea de que un animal justo entonces estaría percibiendo la explosión de mi enfermedad. Eso no se me olvidaba, me sentía comprendida por los animales. Pasaban los días en el hospital. Cuantos más pasaban, más llena estaba de cables. Y dice después: lo peor sucede así, cuando estamos yendo a algún sitio y no acabamos de llegar. Esa sensación de quedarse en el intento, de parálisis horaria, de olvido a largo plazo y salones demasiado amplios. Lo peor de la vida sucede en los gerundios. O por ejemplo, esta que también me encantó. Las cicatrices también caminan. Quiero decir que van con las personas, se mueven. Antes caminaba de una manera y ahora camino de otra. Ya no ando tan recta. Me inclino ligeramente hacia la izquierda. Hay que adaptarse a la cicatriz siempre. Y luego ya se puede seguir viviendo. También la existencia del cuerpo es muy marcada. En ningún caso son cuentos abstractos o intelectuales, sino que hay cuerpos todo el tiempo, cuerpos que sienten, que viven, y hay mucho trabajo con los sentidos. Y también entonces uno entra y puede percibir, ¿no? Cómo huele, cómo siente, cómo vive ese cuerpo de cada personaje. Y en este cuento, en el de la madre que se fuga, hay frases hermosas que, por ejemplo, mamá era una imagen, un par de ojos que se reflejaban a través del espejo retrovisor. O yo intentaba no mirar a mamá a los ojos. No hay que mirar a los animales salvajes a los ojos. Y empecé a sospechar que aquello se parecía mucho a un secuestro. Si no era un secuestro, si lo que estaba pasando no era que una madre había secuestrado a sus 2 hijos y a un desconocido. ¿Qué era eso? ¿Qué se supone que era? ¿Una reunión familiar? Bueno, esta idea de construir también todo lo que se supone que es una pareja, lo que se supone que es una familia, es como erosionar los lugares comunes, que me parece es de alguna manera el sentido que, al menos que yo le encuentro a la escritura, como hurgar, abrir ahí, rascar, rasgar todo lo que se supone que... Bueno, es un libro muy para subrayar también, porque tiene un montón de momentos. Pero bueno, a este vamos. Acá es una clase de piano que me da también lugar a preguntarte sobre la escritura. Bueno, les voy a leer un fragmento. Dice: tienes que sentarte erguida. Y le hizo un gesto. Acá está la profesora, situación, clase de piano, preparándose para una audición. Luego respirar hondo, con ánimo, y aspiró el aire. Después dar un minúsculo salto en la banqueta y de un respingo. Y tras todo eso abalanzarte hacia el piano con fiereza y aporreó las teclas. Lo esencial es el impulso. Sin impulso, recuerda que no hay nada. Poliana le estaba enseñando a Salomé a sentirse viva entre el instrumento. Quería que le diera expresividad a su arte. Quería agitarla. Bueno, esto me pareció buenísimo porque da también a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué es el arte? ¿Qué es la escritura? ¿Qué es ese impulso? Y te quería preguntar cómo entendés vos el acto de escribir, la escritura,
cuánto hay de impulso y de vitalidad a la hora de escribir. O sea, cuánto hay también, yo siento que, tal vez me equivoco, ahora dirás, pero son muy intuitivos los cuentos. Como una cuestión de dejarse llevar por este impulso que ella le dice, como bueno, que también tiene que ver con el riesgo, con meterse a la pileta con el nadador ciego y ver qué pasa, ¿no? Pero bueno. Bueno, estoy emocionada por los dos discursos, tanto el de Martín Castañer como el de Leila Sukari. Me han parecido de verdad maravillosos, así que os agradezco de corazón que me estéis acompañando hoy aquí en Buenos Aires. Todavía me cuesta decirlo, ¿no? Porque es que es un salto muy grande desde España y con libro incluido, así que muchísimas gracias ante todo, ¿no? Porque os acabo de escuchar y lo tengo que decir. Luego también quería dar las gracias al Centro Cultural de España, ¿vale? Gracias por traerme, por acogerme, por hacer así que el espacio sea tan agradable, y gracias a Luis, gracias a Marcela, que me han tratado como si fueran, vamos, de mi familia, o sea que muchísimas gracias. Luego también gracias a mis editoras. Mis editoras son, yo creo que me están haciendo pasar uno de los momentos más felices de mi vida con este libro, con este viaje, con todo, así que gracias por estar ahí, por confiar en mí, por querer a los iglús, por querer que también fueran vuestros, por luchar por ellos. Infinitas gracias, siempre, siempre, ¿vale? Bueno, y luego quería agradecer a todos los que estáis aquí, que habéis venido. Soy una completa desconocida en Buenos Aires, y que estéis aquí para mí es una muestra de generosidad, de cariño, de interés por lo que es la literatura española. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Martín, ¿no? Creo que aquí, sinceramente, como él opina, no se nos conoce nada, ¿no? Y que estéis aquí, que estéis dándome apoyo, mirándome con esos ojos emocionados, y que estéis tan atentos, para mí ya es lo máximo. Así que gracias a todos, a todas y a todes, y todo lo posible. Gracias. Gracias también al Obelisco, a la Milanesa, a la cerveza Quilmes y a todo lo que tiene esta ciudad, a Palermo, a los bosques de Palermo, a todo lo que tiene esta ciudad, que la hace realmente espectacular y maravillosa. Es decir, Madrid a vuestro lado es un pueblito que está ahí, que se hace llamar gran ciudad, pero gran ciudad la he visto aquí. Madrid tiene su encanto, por supuesto, pero esto es una bomba. Buenos Aires es una bomba de las buenas, una bomba llena de flores, digamos, ¿sabes? Una bomba en el sentido bueno. Bueno, voy a empezar un poco a contestar o a dialogar con Martín y con Leila, que la verdad es que me da la sensación de que sois dos escritorazos. Yo, bueno, a Martín lo he podido leer porque a España ha llegado su libro Los cuerpos del verano por la editorial Sigilo España, entonces lo tenía fichado y ya lo admiraba. Y a Leila todavía no he podido, pero creo que va a llegar a España. Siempre llegáis a España vosotros, los latinoamericanos. Siempre llegáis, os leemos con muchísimo, o sea, con devoción, con ansia. Nos importáis más que los propios españoles. Entonces, eso es un fenómeno español. Y triunfan los latinoamericanos en España. Sois lo mejor de la literatura. Y bueno, es verdad que nosotros como españoles, dentro del tema del panorama literario, no nos valoramos lo suficiente. Quizá esa poca confianza que tenemos nosotros en lo literario
teniendo literatura muy fuerte y muy buena, pues tenemos a Cervantes, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Federico García Lorca, pero hay algo de falta de confianza, de empatía hacia otra literatura española como la tuya, hay algo que falta. Entonces, sí que estoy un poco de acuerdo con esa visión tuya, ¿no? Sobre lo español, pero bueno, poco a poco yo creo que esto se irá destensando. Es decir, es ir rompiendo prejuicios, eso, rompiendo barreras, tampoco encasillando la literatura de un país como un tipo de literatura ni otro, sino que en todas partes en realidad se hace de todo. Yo creo que cada vez estamos más mezclados y vosotros sois una influencia total para, o sea, la literatura latinoamericana es una influencia total para la española, entonces siempre cala, siempre llega. Y en España se están haciendo cosas muy rupturistas, lo que pasa es que no sé, no traspasa fronteras, no sé por qué, pero bueno, es un misterio. España es un poco misteriosa y es lo que pasa, ¿no? Bueno, muchas gracias por lo que habéis dicho de la acústica de los iglús. Qué bien, que os haya gustado, qué bien. La verdad es que voy a empezar por la pregunta de Leila. Lo que concibo en la literatura exactamente como has dicho en esa frase, como un impulso, ¿no? Pero quizá sí que sea un impulso razonado, porque el impulso es lo vital y es lo que hay que tener por encima de todo, porque si no ya no haces nada, ¿no? Un impulso casi irracional, porque dices, bueno, cuando te pones a escribir en el folio en blanco, todo es un caos, desorden, no tiene sentido lo que estás escribiendo y si no confías en ti más adelante en ese folio en blanco, no se acaba nada. Entonces, hay que intentar pues, desparramarse dentro del folio en blanco. Yo siempre digo que la literatura para mí es un desparrame, es decir, una mezcla, ¿no? Tú coges un montón de objetos que no tienen nada que ver, los desparramas y ahí haces una especie de collage, pero razonadamente, es decir, todo tiene que estar un poquito hilado, no importa que tenga una coherencia total, pero sí que haya un pequeño filón, una pequeña trama que una todos los elementos y que consiga que cobre un sentido. El relato que estás escribiendo, la novela que estás escribiendo, lo que sea, el microrrelato, la poesía. Es necesario que se produzca un choque, ¿no? Que te produzca un choque a ti y que el mismo choque que te produce a ti como escritor o escritora se produzca en el lector, ¿no? O lectora. Eso diría. Luego, para mí, como escritora, me considero una mezcla entre arriesgada y temblorosa. Es decir, yo me arriesgo mucho y luego tiemblo mucho y dudo mucho, ¿no? Y lanzo el manuscrito a la editorial también arriesgada y temblorosa. Soy una mezcla de esas dos cosas que me hacen también tener este carácter a la hora de escribir o de armar los relatos, se ve, ¿no? Mis personajes también son arriesgados y temblorosos, ¿no? Sobre todo mujeres, como ha dicho Leila. Y bueno, pues es mi forma un poco de concebir la literatura. Así que escribo de una forma intuitiva y un poco autobiográfica. Es decir, yo he vivido algunas de estas situaciones, pero la mitad. O sea, es decir, yo he vivido la mitad del relato sí, la mitad del relato no a veces. O a veces he vivido un cuarto del relato y tres cuartos no. O está muy mezclada la autobiografía con la ficción, pero nunca, o sea, no, intento que las dos partes tengan la misma intensidad, no quiero que una parte se coma la otra y disfruto de las dos con la misma intensidad. Sí, eso también me interesaba mucho preguntarte, porque si bien vos decís, bueno, parto del autobiográfico, pero después está la deformación. ¿Cómo se mezcla en el sentido de Lebrero? No sé si lo leíste.
Bueno, yo te lo recomiendo también acá del país vecino de Italia. Mario Leonero dice que todo es autobiográfico, pero como lo puede ser un sueño, ¿no? Como tomarlo autobiográfico, no como una literatura del yo hiperrealista, sino como un disparador para abrir hacia otras cosas, que creo que es lo que vos un poco hacés, partiendo de situaciones que pueden ser como la niña enferma en el hospital, pero después abrís, como empezás a volver un objeto extraño. Sí, sí, exactamente. Es como dices. Por ejemplo, el relato del nadador, el nadador de Hotel Minerva, la piscina existe. Yo cuando era pequeña iba a nadar allí. Y todo parte de una imagen poética que se me quedó en la mente, que es cuando yo tenía como 6 años o así, había un nadador ciego. Me dijeron mis padres que era ciego, me dijeron, bueno, es ciego, pero bueno, nada. Y claro, el nadador iba en borde de la piscina. No es que fuera agarrándose por los bordes o tal, no, es que él hacía así sus carreras en la piscina, así, ¿no? Y yo con 6 años estaba alucinada con aquel hombre porque pensaba que se iba a chocar contra el muro. O sea, yo decía, se va a chocar contra el borde de la piscina en algún momento porque no ve, ¿no? Y me decían mis padres, no, que va con la mano así por delante y toca la pared. Y yo decía, ya, pero a veces no va con la mano por delante. Entonces yo estaba siempre mirando aquel nadador fascinada. Me quemaba todo el sol así, todo un quemazón por atrás, por la espalda, mirando aquel, no me metían en el agua, me picaba una avispa y todo, y yo me quedaba petrificada mirando al nadador. Bueno, esa nadador siguió nadando allí, además nadaba mucho, a todas horas, y yo me quería meter, pero decía, es que igual lo distraigo y ya se choca, y bueno, tenía una obsesión con ese hombre, así que el tiempo pasó, el nadador ya murió, la piscina está abandonada, ahora la han tapiado, ya todo ha pasado, pero en mi mente seguía estando esa imagen poética de cuando yo era niña y veía aquel nadador. Y dije, tengo que hacer algo con esta imagen. Esta imagen me persigue, esta imagen es poesía. ¿Qué hago? Solo tengo esta imagen, ¿no? Pero a partir de esa imagen confabulé y dije, tengo que escribir algo alrededor de esta historia. Bueno, pues todo parte un poco de eso, de un hecho autobiográfico al que lleno de inventiva, ¿no? Alrededor. De hecho, aquí tenemos un testigo, que es Adrián Gualdoni, es un amigo mío argentino-español, escritor también, que ha estado en esa piscina, la ha visto, así que le dije, mira, estoy escribiendo un relato sobre esta piscina que estaba ya en ruinas y bueno, es testigo. Creo que todos tenemos esas imágenes, ¿no? El tema es recordarlas, ¿no? Ponerlas en un lugar valioso de nuestra memoria, ¿no? Intentar apegarnos a ellas para después intentar desarrollarlo. Pero ahora ya quiero saber, ¿el hotel se llamaba así? No, eran los apartamentos. Es demasiado lindo el nombre del hotel. Yo también anoté un par de preguntas sobre la escritura. Y yo lo que quiero saber es ¿qué escribiste antes de estos cuentos? ¿Y por qué no te gustaban? Quiero decir, algo, porque vos publicaste estos cuentos, no publicaste otra cosa, al menos como libro, ¿no? Y si hay otras cosas que no sean como libro, precisamente quiero saberlas. Porque es claro, digamos, que algo tenés que haber escrito antes que esto, ¿no? Digamos, uno no llega, ¿no? Tan alto de la nada dando un salto, ¿no? Uno va creciendo. Y yo lo que quiero saber es cómo fue que creciste y qué cosas fuiste descartando, ¿no? A lo largo de ese crecimiento. Vale, es una buena pregunta, nunca me la han hecho, así que te lo agradezco. Me has hecho pensar.
sí, escribí de todo y muy malo antes de escribir estos cuentos, ¿no? Está todo en la trituradora de papeles, pero hecho añicos, desintegrado. Espacial. Sí, sí. He pasado mi época Carver, como pasamos yo creo que muchos. Cuando empezamos a escribir, todos escribimos al modo Raymond Carver, ¿no? Que es un estilo pues que lo lees y que lo empiezas a imitar y que además estaba muy de moda cuando llegué a Madrid, como en el 2010. Carver estaba todavía bastante ahí, estaba la sombra de Carver cuando llegué. Y bueno, y luego me costó encontrar una voz literaria propia. Para mí es lo más difícil, que una escritora o escritor se define por su estilo, ¿no? Entonces yo lo que quería es que cuando alguien abriese el libro, un libro mío, dijese, voy a leer 3 frases, esta es Almudena Sánchez, como cuando lees a Cortázar y ves y dices, es Cortázar, esta es Clarice Lispector, se ve a 3 kilómetros de distancia, Clarice Lispector. Bueno, mi empeño durante años ha sido encontrar mi voz, que la voz está mucho en las lecturas que haces, ¿no? En las influencias que te marcan. He leído cosas que me han influenciado mucho y cosas que nada, que ha sido como un día en el que pasa y que no te marca en tu vida, ¿no? Y luego también he entendido que la voz también está dentro de uno, de cómo es. Y yo tenía que ser como soy, o sea, soy un poco, no diría ridícula, pero sí que soy un poco trágico-cómica, o no sabría cómo decirte, ¿no? Creo que es que a veces mezclo mucho la tristeza con la alegría y el humor siempre está en mí, siempre, incluso en las situaciones más horribles, yo de repente me río y digo, ¿qué estás haciendo, Almudena? No es lugar, no es momento, no es... ¿no? Pero me pasa y soy así. Entonces también también tenía que aprovechar mi carácter, exacto. Como dice Leila, o sea, hay que mirar los dos lados. Las lecturas son importantísimas, yo eso lo voy a defender por encima de todas las cosas. Hay que leer para saber escribir. Pero dentro también hay un mundo, hay una forma de ser y hay que explotarla. Y también hay que defenderla sin miedo. Pues sí, mira, soy así, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Mis personajes son, digamos, mi humor es desgraciado, mis situaciones son desesperadas, soy exagerada, todas esas cosas están en mí y quería que también formaran parte de mi voz. Al final también es una particularidad, no se trata solo de juntar influencias o imitar un estilo, sino también en mostrar un mundo interior, ¿no? Bueno, no sé si más o menos te he contestado, pero... Una última pregunta de mi lado. Vos naciste en Mallorca, ¿no? Y supongo que te criaste ahí, por lo que acabas de decir, hasta que fuiste a Madrid ya más de grande. Al ser una isla, ¿no? ¿Sentís que hay algún rasgo de alguna manera de esa periferia dentro de lo que es España en tu literatura? Sí. El iglú es Mallorca. Vamos a decir. Yo me he sentido muy encerrada en Mallorca. Es una isla pequeñita y además yo he vivido en un pueblo todavía más pequeño y en el puerto de un pueblo en el monte, donde no había nadie. Solo mis padres y mi hermano, gracias a Dios que estaba mi hermano conmigo, porque si no, no habría nadie más. Era el único niño, aparte de mí, mejor amigo, mi hermano, todo. Y yo. Y yo siempre me he sentido encerrada, pero encerrada como en la naturaleza. Que es raro, ¿no? Porque normalmente te sientes encerrado en el asfalto, en una jaula.
yo me sentía encerrada por la naturaleza. Yo solo podía interactuar con bichos, con árboles, pero necesitaba interactuar con libros, con niños de mi edad, con algo más, es decir, algo más que no fuera tan silencioso, tan salvaje, que tal vez también era salvaje porque iba descalza por todos lados, por las rocas, por los montes. Pero no sé, sí que me he sentido, pues he vivido mucho en el silencio de la naturaleza, aislada. Básicamente he pasado media vida así. La humedad, es una isla muy húmeda, o sea, es fría, es húmeda, no es lo que aparenta así como la pintan. Sí, hay 2 meses de verano en los que hay playas, hay calor, pero el resto del tiempo es fría, es húmeda, es solitaria, es conservadora, es cerrada. Se empieza a asfixiar. Exacto, es un poco así. Entonces para mí sí que Mallorca es un poco el iglú. Y haciendo ahí un enlace con la pregunta de él, ¿no? Esto de crecer rodeada de naturaleza y aislada también, hay mucho aislamiento en tus personajes, una especie de soledad que está todo el tiempo ahí, como si vivieran en una nave espacial, prácticamente todos, de una forma u otra. ¿Y crees que esa manera de vivir la infancia también sembró un terreno como fértil para la escritura? Yo creo que sí, en un sentido, porque me he pasado